Dios les bendiga en este día. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos brinda de compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con la serie en el libro de los Hechos y vamos a predicar en el capítulo 11 del libro de Hechos. Vamos a hablar de avivamiento en la dificultad. Vamos a leer en Hechos 11, 19 al 26. Dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antioquía era la capital oriental del Imperio Romano. En esta metrópolis hubo una exhibición poderosa de la gracia salvadora de Dios, una muestra sin precedentes que valió la pena que Bernabé hiciera todo ese camino desde Jerusalén hasta allá para verla. El evangelio había roto ya las barreras judías que lo mantenían en ese grupo, y ahora estaba alcanzando a los gentiles, como vimos en el domingo pasado con Cornelio. El resultado de esta primera predicación fue que muchos conversos gentiles vinieron a Jesucristo allí en la ciudad de Antioquía también. Estas noticias eran tan desconcertantes para los discípulos en Jerusalén. Era un poco desconcertante, de verdad. No sabían qué hacer, ya que ellos mismos eran judíos criados en la tradición de que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Nunca pensaron que Dios se movería para alcanzar al mundo gentil, así que no sabían qué pensar. Cuando les llegó palabra de que los gentiles se convertían a Cristo, estaban asombrados. ¿Eran estos verdaderos cristianos? Para resolver el asunto mandaron a Bernabé a Antioquía, y no fue para intentar controlar este nuevo movimiento del Espíritu Santo. Fue a investigar, ver lo que Dios estaba haciendo. Las razones por que escogieron a Bernabé era porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces, en primer lugar, vamos a ver este avivamiento en Antioquía. ¿Cómo se originó ese avivamiento? Dice la palabra de Dios que por motivo de la tribulación que había surgido, por la persecución que vino a raíz de la muerte de Esteban, estos discípulos del Señor tuvieron que salir de Jerusalén, y llegaron estos discípulos que no conocemos sus nombres hasta Antioquía, según Hechos capítulo 11, versículo 19, la primera parte. Aquí vemos que la persecución hizo que la palabra de Dios corriera por toda esta zona. Lo interesante es que muchos de estos discípulos solamente hablaron la palabra de Dios a los judíos, pero hubo un grupo de cristianos que compartieron la palabra de Dios con los gentiles. Dios usó la persecución, Dios usó la adversidad, Dios usó los problemas para que su palabra pudiera correr a través de toda esta tierra habitada. En este caso, entonces, vemos que la ira del hombre sirvió para que Dios recibiera alabanza. Dice el Salmo 76, versículo 10: ciertamente la ira del hombre te alabará. También, como dijo Pablo,
en Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que en Génesis 50:20 hay una frase también bien interesante, donde José dice a sus hermanos que ellos habían pensado mal contra él, pero Dios lo tornó a bien. Pensaron entonces esta gente que persiguió y a la iglesia de Cristo y mató a Esteban, pensaron que iban a detener el crecimiento de la iglesia. Pensaron mal contra la iglesia, pero Dios cambió todas estas cosas para bien. Pablo dice en Filipenses 1:12 que las cosas que le sucedieron a él, ahí estando preso, redundaron para el progreso del evangelio. Esa es una de las cosas que debemos entender. Nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras adversidades sirven para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. No podemos estar quejándonos todo el tiempo. Debemos entender que Dios tiene un plan y un propósito con nuestras adversidades, con nuestros problemas, con nuestras dificultades, con lo que nosotros llamamos que nos va mal. Dios lo torna y lo cambia para bien, para bendición de su evangelio. Entonces el avivamiento se originó a raíz de la persecución que se hizo y se levantó contra la iglesia de Cristo. ¿Qué usó el Señor? ¿Qué usó el Señor? Los medios que usó Dios para que este avivamiento se diera. Primero hubo la proclamación de la palabra de Dios. Dice en Hechos 11, 19 y 20. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Y eso es importante. El avivamiento va a surgir en la medida que nosotros proclamemos la palabra de Dios. Recuerden que no son nuestras ideas, no son nuestros pensamientos. Es la palabra de Dios la que va a traer avivamiento a este mundo. También esa palabra de Dios fue respaldada por el Señor. Dice en Hechos 11:21, la primera parte, que la mano del Señor estaba con ellos y la mano del Señor hacía gran número de milagros y de obras, y por eso una gran cantidad de personas se convirtió al Señor. El evangelio de Cristo es el arma más poderosa que en manos del Espíritu Santo puede hacer grandes cosas en la vida de las personas. Dice Pablo escribiendo a los tesalonicenses, primera a los tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Cuando predicamos a Jesucristo, el Señor hace milagros, el Señor hace maravillas. Lo vimos el domingo pasado cuando hablamos del mayor milagro, el milagro más grande en nuestra vida es cuando las personas conocen al Señor, y aquí dice que un gran número se convirtió a Jesucristo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 3:9 que nosotros los seres humanos somos colaboradores de Dios. Recuerden que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, como dice Pablo en 2 Corintios 5:20. El resultado de esta predicación, el resultado de ver la mano de Dios obrando también a través de señales y milagros increíbles, fue, según el versículo 21, la segunda parte, Hechos 11:21b, gran número creyó y se convirtió al Señor. Eso es lo grande del evangelio. La Biblia dice que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, volverse de corazón al Señor. Es la evidencia de haber creído en Jesucristo. El volverse a Dios es lo que nosotros llamamos, y la Biblia llama también, arrepentimiento. El fin de la predicación del evangelio es que las personas, todo ser humano, se vuelva al Señor.
Entonces ahí vemos el avivamiento. Fue producto de hombres y mujeres que decididamente predicaron el evangelio a aquellas personas que estaban en necesidad. Dios quiere usar tu vida también. Tú tienes que abrir tu boca para compartir el mensaje del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que yo te animo para esta serie. Para eso estamos predicando esta serie en el libro de los Hechos, para demostrarle a ustedes y a mí que el Señor usa su palabra. Cuando nos ponemos en sus manos y predicamos el evangelio, la gente tiene que venir a los pies de Jesucristo. En segundo lugar, vemos la visita entonces de Bernabé. Observamos en esta ocasión lo que era Bernabé. ¿Qué era Bernabé? Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, según Hechos 11:24. Tú y yo tenemos que ser personas buenas, no solamente buenos para ganarnos el cielo, porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Cuando Cristo viene a nuestra vida, Él nos transforma. Ese corazón endurecido, ese corazón rebelde, ese corazón lleno de pecado, el Señor lo limpia y nos hace personas buenas. Y debemos ser llenos del Espíritu Santo cada día de nuestra vida para poder ser usados por Dios. Y debemos creer, debemos tener fe en el Señor, que el Señor nos va a usar cuando nos ponemos en sus manos. Era un hombre entonces bueno. Dice en Hechos 9:27 que Bernabé tomó a Pablo y lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Según en el contexto del capítulo 9 de Hechos que vimos hace varios domingos atrás, también vimos cómo Pablo se convierte al Señor y él comenzó a ir a la sinagoga. La gente tenía temor de Pablo porque él era un perseguidor de la iglesia y la gente no creía que se había convertido, pensaba que era un engaño suyo. Y Bernabé simplemente lo tomó y lo llevó a los apóstoles, y ese corazón noble, ese corazón bueno de Bernabé vio en Pablo en verdad una persona convertida. Así que este hombre era un hombre de verdad bueno. Estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Por eso actuó de la manera que actuó. Dios quiere llenarte de su Espíritu. Permite que cada día el Señor te llene para que tú puedas ser un instrumento de Dios en sus manos. Estaba entonces Bernabé lleno del Espíritu Santo. ¿Qué vio Bernabé allí cuando llegó a Antioquía? Dice el versículo 23, la primera parte de Hechos 11, que cuando llegó vio la gracia de Dios. Vio la gracia de Dios. Vio cómo estas personas en realidad habían tenido un encuentro personal con Jesucristo. Los romanos veían en este movimiento del evangelio, ellos veían una superstición más, mientras que los ungidos ojos de Bernabé vieron la gracia de Dios. Lo que hay dentro de todo ser humano indica lo que puede ver. Tenemos un refrán que dice que cada ladrón juzga por su condición. Esa es más o menos la idea de esto. Bernabé, lleno del Espíritu Santo, él pudo ver a esta gente de verdad convertida, que habían tenido un encuentro real, personal, verdadero con Jesucristo. Los atenienses veían con orgullo sus muchos dioses, pero miren lo que vio Pablo en Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hay cosas que solamente se pueden ver de una manera espiritual. 1 Corintios 2:14, Pablo escribió: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando tú andas por la calle, cuando tú estás en tu vecindario, cuando estás en tu casa, en tu área de trabajo o de estudio, ¿qué ves? Si estás lleno del Espíritu Santo, si tienes fe en tu corazón, si tienes a Cristo en tu vida, tú tienes que ver la necesidad que hay a tu alrededor.
Bernabé, en tercer lugar, él sintió algo también. ¿Qué sintió Bernabé? Según Hechos 11:23, la segunda parte dice que él se regocijó. Su corazón se llenó de alegría, de gozo al ver cómo prosperaba la obra de Dios. Aunque él no había participado en ese trabajo en Antioquía, él se alegró por aquellos hermanos que habían compartido la palabra del Señor. El carácter entonces de una persona se revela por lo que lo entristece o alegra. Dice Proverbios 23:7, la primera parte del versículo: como el hombre piensa en su corazón, así es él. Debemos regocijarnos con aquellos que están haciendo la obra de Dios, no sentir celos, porque Dios sí los usa y a mí no. No, Dios quiere usarnos a todos, pero tenemos que ponernos en sus manos, pedirle a Él y encomendarnos a Él y entregarnos al trabajo que Él nos ha mandado a realizar, que es compartir su palabra. ¿Qué más hizo Bernabé? Exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, según Hechos 11:23, la tercera parte de este versículo. Así que les mandó a que permanecieran en el Señor. Y esto fue lo que Jesús enseñó en Juan 11:15, versículo 4. Jesús dijo: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Necesitamos permanecer en Cristo, necesitamos aferrarnos a Él. Por eso necesitamos buscar al Señor, necesitamos asistir a la iglesia para aprender de la palabra de Dios. Es una manera en que nosotros vamos a permanecer. Al aprender de la palabra del Señor, nosotros vamos a permanecer en Él. Jesús dijo allí mismo en Juan 15 que separados de mí nada podrán hacer. Después, Bernabé buscó a Saulo para que le ayudara en la obra que había comenzado allí en Antioquía. Según Hechos 11:25 y la primera parte del versículo 26 dice que después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Necesitamos enseñar. Después que la persona se convierte a Cristo, necesita aprender ese nuevo camino que está transitando. Necesitamos sentir esa hambre espiritual por alimentar nuestro espíritu y nuestra alma para poder crecer en la vida cristiana. Pedro decía que deseáramos como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella podamos crecer para salvación, según 1 de Pedro 2:2. Así que debemos animar a otros también a trabajar. Bernabé fue a buscar a Saulo para que lo acompañara, para que trabajara junto con él. Necesitamos trabajar juntos, hermanos, amigos. Necesitamos buscar a Dios e invitar a otros para que vengan a hacer el trabajo y la labor que el Señor nos ha encomendado. Fue allí, dice la palabra de Dios, que fue el primer lugar donde llamaron cristianos a los seguidores del Señor. ¡Qué nombre tan hermoso se nos asignó! ¿Por qué le llamaban cristianos? La idea es que ellos eran como pequeños Cristos que iban por todos lados porque reflejaban en su vida lo que habían visto o aprendido de Jesús. ¿Qué ve la gente cuando te mira a ti? ¿Qué ve la gente? ¿Miran a Cristo o miran a una persona amargada, una persona totalmente pecadora? La gente necesita ver a Cristo en nuestra vida. Si todavía la gente no está viendo a Cristo en ti, yo te invito a que tú le entregues tu vida al Señor. Dile al Señor de esta manera: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y te necesito. Yo te abro mi corazón y mi vida y te invito a que entres en mí. Perdona mis pecados y ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. Así, si tú has hecho esa oración conmigo, Cristo ha entrado en tu corazón y Él quiere hacerte esa nueva persona que Él quiere que tú seas. Así que te animo a seguir adelante, te animo a crecer en tu nueva vida cristiana
cristiana. Busca un lugar donde puedas reunirte, donde se predique la palabra del Señor verdaderamente y tú puedas entonces cada día crecer en tu vida espiritual. Si te gustó el mensaje, dale like, y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirme a mi correo que aparece allí en la pantalla. Así que espero que pronto tú puedas seguir viendo la palabra de Dios a través de este canal y puedas seguir creciendo en tu vida cristiana y llamando a otros a seguir al Señor. Dios te bendiga y hasta la próxima.